Entonces, esto es ya un patrón que se repite, como en su momento lo bautizó el ex vicepresidente, ex canciller José Vicente Rangel, es un golpe de Estado continuado. Y véanse, yo les ruego pedagógicamente que entren en la lógica de ir atando cabos, que no son tan difíciles de atar, que están casi que uno al lado del otro para que lo puedan atar de manera simple, para que puedan ustedes construir desde sus propios equipos de análisis la realidad de Venezuela. Nosotros no estamos aquí menospreciando, subestimando cualquier error que hayamos podido cometer. Este es un gobierno como cualquier gobierno, este es un país como cualquier país que tiene problemas en su economía, que estamos en una crisis y a partir de esa crisis vamos a generar una respuesta. Pero y vuelvo aquí con la introducción que les decíamos, justo cuando estamos a días, porque el 20 de agosto viene un punto de inflexión importantísimo en el proceso económico venezolano de los últimos años, se genera este intento de magnicidio del día de ayer. Y en la medida en que la economía se vaya recuperando, más peligrosos se pondrán los enemigos de la revolución bolivariana en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos y donde se encuentren. Eso queremos nosotros de una vez dejarlo claro. Si nosotros vimos ayer un capítulo frustrado, fracasado, pero puede haber más capítulos y fracasarán y serán frustrados, pero los habrá. Y queremos que ustedes manejen la información correcta y que informen de manera correcta. Recientemente se publicaba, así como esta señora prófuga de la justicia que tiene un título de periodista, ayer leí el comunicado desde Estados Unidos de los supuestos militares involucrados en este magnicidio frustrado. Recientemente Bloomberg, no era venezolana de televisión ni la agencia venezolana de noticias, Bloomberg también daba información sobre los planes de golpe de Estado de este mismo año, que fueron frustrados también por los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia del gobierno bolivariano, con nombres, con apellidos, como también Associated Press dio la información de la reunión previa, si no me equivoco fue el 7 de agosto del año pasado, el día antes al cual el presidente Donald Trump amenazara a nuestro país con una opción militar. Y no es inteligencia venezolana, señor encargado de negocios, no, fue Associated Press, que dijo que el presidente Donald Trump había interpelado a su alto mando militar, sus asesores de seguridad y militares, preguntándoles por qué no invadían Venezuela si es tan fácil invadirla. Y tuvieron ellos que convencerlo. Bueno, ojalá que el presidente Trump haya podido transitar por un proceso de reflexión, como lo ha hecho también en otros casos. Ojalá, nosotros queremos que sea así, porque nuestra diplomacia es la diplomacia bolivariana de paz. Diálogo, respeto mutuo con todos los estados del mundo y todos los organismos internacionales, respetando nuestra soberanía, respetando nuestros asuntos internos, cooperando, respetando la igualdad entre los estados. De eso se trata la diplomacia bolivariana de paz, de la solidaridad, del encuentro, de la construcción de la paz colectiva, del fortalecimiento del multilateralismo. De eso se trata la diplomacia bolivariana de paz. Ayer el presidente también decía, porque si ustedes preguntan en Colombia, o incluso en México, o en el propio Estados Unidos, y los magnicidios, bueno, desde Lincoln en adelante, ¿no? Y en otros países quizá no matan a los presidentes porque representan a la burguesía, que es la que organiza ese tipo de actos, pero sí matan a los candidatos presidenciales cuando tienen un signo progresista. Y algunos casos, como 1948, Gaitán desata una guerra de años y de años y de años. Pero en Venezuela no. Hacía muchos años, ayer el presidente Maduro hacía referencia, que por cierto aquel fue un atentado organizado por fuerzas de inteligencia extranjera desde otro país, el atentado contra Rómulo Betancourt. No fue un fenómeno venezolano.
como no es un fenómeno venezolano, las técnicas y expresiones paramilitares que se importaron a partir de la falsa desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Creo que hay un video, si no me equivoco, que yo no quiero dejar porque hay pruebas de ese, ayer 4 de agosto, el expresidente, bueno, creo yo que es presidente, no sé si el nuevo presidente de Colombia sea verdaderamente presidente, pero el señor Álvaro Uribe Vélez, pues. I have said the soldiers of Venezuela, they need to remove the government. Not to establish a military government, but to call for a quick transition with democratic, with transparent. When I say that the United States should promote this decision, it is in pride for us. Él está diciendo allí en inglés, como muchos de ustedes habrán entendido, eso es una reunión con empresarios estadounidenses el día de ayer, pero también parece que lo repitió con los congresistas estadounidenses que están visitando Colombia porque están en las vísperas de la toma de posesión, del cambio de mando del gobierno colombiano, que se celebra el día de la más destacada de las batallas del libertador Simón Bolívar, porque fue la primera que libertó a país alguno, que fue la Nueva Granada, que fue en 1819 en Boyacá. Y allí dice el señor Uribe que él ha dicho, y primero dice públicamente, después dice que no, que lo ha dicho privado, en que los soldados de Venezuela deben remover, es lo que él dice, a su gobierno, no para instaurar una dictadura militar, sino para una transición rápida. Y el presidente Santos hace 2 días decía, veo la salida, veo caer el régimen, la dictadura de Venezuela en muy poco tiempo, y después dice, ojalá sea mañana, y será el golpe de Estado, el atentado del día de ayer. Y detrás de ese atentado ellos promoviendo un golpe de Estado. Es como muy fácil de hilar, ¿no? Yo creo que hasta un estudiante quizá de 6º grado, nuestros hijos de 10 años, 12 años pudiesen llegar a una conclusión como que hay una relación directa entre los voceros colombianos y lo que ocurre en Venezuela, la violencia política que se ha generado, los intentos por derrocar al gobierno y el golpe de Estado continuado contra el presidente Nicolás Maduro. No queremos extender mucho más esto, pero esto es además un golpe, una cachetada, una bofetada contra el proceso de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha sostenido desde el año 2014 sin levantarse de la mesa de diálogo. La delegación venezolana, desde el año 2014, recordarán ustedes que fue el 10 de abril, amaneció el 11 de abril, paradójicamente, porque fue en el año 2002 donde esos voceros de la oposición que estaban allí habían estado el 12 de abril del año 2002 en el Palacio Miraflores, pero aplaudiendo al dictador Carmona y firmando un decreto de abolición de los poderes públicos en Venezuela. Pero resulta que en el 2014 muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, volvieron a Miraflores, pero esta vez invitados por el presidente Maduro. No para dar un golpe de Estado, sino para el diálogo. Y amaneció allí. Y luego esa mesa de diálogo quedó instalada permanentemente y quienes se levantaban eran estos señores que un día se llamaban Coordinadora Democrática, otro día se llaman Mesa de la Unidad Democrática, otro día se llaman Frente Amplio, no sé qué cosa y tal, y van cambiando el nombre permanentemente. Los llamados al diálogo del presidente Maduro, perdimos la cuenta, no sé si el ministro de Comunicación la tendrá, cientos de llamados al diálogo públicos y en privado muchos más, porque él también se ha dirigido, ha hablado, ha mandado emisarios a pedir diálogo, a pedir conversación, a pedir paz para Venezuela. En el 2016, el mismo presidente Maduro encabezó la instalación de una mesa de diálogo donde facilitaba el expresidente Zapatero, algunos expresidentes de la región, el Vaticano incluso estaba allí presente. Y al final, de unos acuerdos que se leyeron en conjunto, el primero de ellos lo incumple la derecha venezolana, pero responsabilizan al presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Maduro y su delegación sentados en la mesa, esperando que al frente se siente la delegación de la oposición venezolana. Y luego por fin se sentaron,
después del terrorismo, después de los 140 y tantos lamentables decesos en las acciones terroristas de la derecha el año pasado, después de toda la presión internacional, con las sanciones y el bloqueo estadounidense contra nuestra economía. Allí, después de la derrota en las elecciones de gobernadores, se sentó la oposición. ¿Para qué? Para levantarse entonces en febrero, para lograr los acuerdos, porque sí se lograron. Ustedes recordarán, si no me equivoco, creo que fue el 7 de febrero, ahí estaba en Santo Domingo, en el hotel donde se dieron las discusiones, ahí estaban las cámaras de televisión, estaban los acuerdos escritos, para que además varias copias, para que constaran, para que se quedaran con una también los facilitadores, estaba el protocolo, estaba el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, estaba el expresidente Zapatero, estaba la delegación venezolana ya con el bolígrafo en la mano para firmar, y llegó la delegación de la oposición venezolana a decir que no iban a firmar, que no había acuerdo, que eso era mentira. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en Bogotá. En Bogotá, fíjense ustedes qué casualidad cuando les hablamos de ese eje. Allí hay demasiados elementos probatorios, como dicen en el lenguaje jurídico, como para tener dudas. Nosotros lo que le rogamos, miren, cuando nosotros hemos ido por el mundo y hemos hablado con nuestros homólogos, homólogas que no coinciden con nosotros, o hemos tenido la oportunidad de sentarnos con voceros del gobierno de Estados Unidos, con senadores del gobierno de Estados Unidos, del Estado, del Senado, pues, de los Estados Unidos, cuando nos hemos sentado con la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, le hemos dicho, no se erijan en tribunales, no juzguen sin tener los elementos probatorios son estos, escuchen a las partes al menos, dennos el derecho a la defensa, y en todo caso no nos importa lo que ustedes piensen y decidan, porque Venezuela es de los venezolanos y las venezolanas y solo nos interesa la opinión de nuestro pueblo. ¿Cuántos gobiernos que están aquí aplaudieron, reconocieron y felicitaron al presidente Nicolás Maduro? Y les agradecemos, y lo hicieron rápidamente, lo hicieron. Pero ¿y cuántos no desconocieron el proceso electoral? No sé, ¿bajo qué argumento? El presidente Nicolás Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro el año que viene, en esta fecha, será el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y lo será por 6 años más, por lo menos, si es que el pueblo no decide reelegirlo posteriormente. De manera que exigimos respeto por nuestras autoridades, por nuestro gobierno, por nuestro presidente. Y esta reunión es para que ustedes le transmitan a sus gobiernos, a sus cancillerías, a las sedes matrices de los organismos internacionales, la verdad sobre lo ocurrido ayer en la Avenida Bolívar de Caracas, para que vayan, deconstruyan la historia mediática que han impuesto incluso sobre sus funcionarios en las cancillerías y en los gobiernos. Deconstrúyanla, destrúyanla y traten de construirla con nuestros elementos. También incluyen allí los elementos de la oposición, de las posiciones de los gobiernos que estamos señalando. Metan todos esos elementos de una manera rigurosa, ordenada, para que vean cómo la verdad se va a imponer. Y para que vean cómo la verdad es que tenemos un gobierno constitucional recientemente reelegido, un presidente recientemente reelegido, que lo único que exige al mundo es respeto para poder cooperar, para poder trabajar en conjunto, para fomentar la paz. Ya basta de intolerancia política, ya basta de grupos que se organicen para aislar, para presionar, para juzgar. Hoy lo hicieron, ayer lo hicieron con Venezuela, hoy lo hacen con Nicaragua, mañana ¿con quién lo van a hacer? Ya basta de que el imperialismo actúe. El presidente Evo Morales una vez repitió un viejo dicho norteamericano: en los Estados Unidos no ha habido un golpe de Estado porque no hay una embajada de los Estados Unidos en Washington. Y nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos respeto, dialoguemos, busquemos los canales de diálogo. Pero así no, como lo han hecho no, como lo han hecho no. Bueno, quiero
hemos sido un poco extensos. De corazón, lo que queremos es dar información fidedigna, con el mayor respeto por todos los gobiernos aquí representados de América Latina, de América del Norte, de África, de Europa, de Asia, de Oceanía, a todos nuestro respeto. Nosotros respetamos a todos los gobiernos del mundo y queremos construir con ustedes las mejores relaciones de cooperación, de paz, de construcción colectiva de la paz. Presidente Nicolás Maduro es un hombre de paz. Ustedes vieron su reacción ayer. Yo creo que calificarla, porque se han visto en otras partes del mundo imágenes de atentados y cómo reaccionan los objetivos de los atentados. El presidente Nicolás Maduro ayer pretendía seguir dirigiéndose a su pueblo, pretendía explicarle al pueblo lo que estaba ocurriendo, se sujetaba del micrófono para que no se lo llevaran, al final tuvo que aceptar el protocolo de seguridad, por la seguridad no solo de él, insisto, las consecuencias de que hubiesen ayer tenido éxito. Esos ataques podrían sumir a Venezuela en la más terrible de las guerras, de los conflictos. Y eso, en eso hubiese habido corresponsabilidad, no solo de los factores internos, sino de factores internacionales. Reencaucémonos y construyamos la paz en conjunto para este mundo que tanto la necesita.